Mi hermano Brandon, bienvenido. Hola Mike, gracias. Un momentito para encontrar. Ay, 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 ¿qué pasa aquí? Ahora sí. La tecnología de vez en cuando ayuda, ¿no? Ok, estamos en Daniel capítulo 2. Vamos a ver del versículo 31 al 49. Primero, vamos a hacer un trato. Es que en esta sección vamos a ver que Daniel por fin le revela a Nabucodonosor el sueño. Entonces vamos a hablar, vamos a estudiar propiamente del versículo 36 al 49, una explicación del sueño, ¿sí? Entonces, de todas formas, vamos a leerlo juntos, todo, y después vamos a hacer los cuatro pasos, pero solamente del versículo 36 en adelante, ¿ok? Dice así: en su sueño, su majestad veía una estatua enorme y de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, y el pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder y la majestad y la gloria. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia, y luego vendrá un tercer reino, que será de bronce, y dominará toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza. Este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Versículo 45. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación es digna de confianza. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que le presentara una ofrenda e incienso y le dijo: Tu Dios es el Dios de dioses y soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Entonces, mis hermanos, a partir del versículo 36
¿Qué palabras vemos repetidas? ¿Qué palabras vemos que sean importantes? Términos claves. Reino, Plata, Majestad, su majestad, Tu tal vez. majestad, ¿no? Ok. Vamos a señalar este. Este es el personaje, ¿verdad? Veníamos Ajá, hablando de esto desde la sección anterior, ujú, que vamos a ver varias veces majestad mayúscula. Y está bien, está minúscula. Bueno, pero en, sí, en todo el pasaje está su majestad, casi que en todos los versículos. sí. Y es muy importante porque a la hora de revelar el sueño, Daniel le habla con mucha autoridad a su majestad, pero al mismo tiempo con mucho respeto. Ujú. Mezcla hierro y barro, Sí. viene muchas veces hierro y barro por todo lado. Hay son variales. Exactamente. Voy a poner mezclados. Mezclados, Y no es la misma palabra, pero sí es otra mezcla, forma de decirlo, mitad y mitad, ¿verdad? metal, ujú, Sí, es mitad y mitad. O sea, hay una piedra, piedra. Ajá. barro, metal, piedra. ujú. ¿Este dónde está, don Carlos? ¿En qué versículo? Aquí estoy en Reina Sí, Valera. es que en este viene, viene barro en vez de piedra, yo creo. Vamos a ver. Debería parecer La parecido. piedra, la piedra que hirió la imagen fue hecha a gran monte. ¿En qué versículo? ¿En el cual? Número 35. 35. No, 30. vamos del Pero 36. quiero señalarlo porque también es un personaje, en el sentido de que es muy importante y vamos a ver después que tiene una figura, ¿no? Entonces, lo voy a marcar aquí, la roca, dice esta versión. Sí, pero es lo mismo. Ujú, Un personaje, sí. la roca Eh, que impactó a la estatua. Sí. Ajá. Bueno, aquí tenemos mitad, mitad, varias veces. Tenemos los materiales, ¿verdad? Vamos a identificar a los materiales que vienen varias veces repetidos. Tenemos hierro. reino, No, pero primero Reino, sí, sí, reino. Voy a señalarlo también. Voy a ponerlo aquí en verde. El reino. mate, Ujú. Entonces, Materiales son otro material de los que tenemos acá, barro, barro. Barro barro con el barro. Acá, ajá, ok. y el polvo, porque el polvo también el es hierro. Bueno, quedaron totalmente como polvo, ¿no? Totalmente pulverizados. Pero había otro elemento importante. Hierro. El hierro lo marqué aquí en el 41 y en el 39, pero no sé. Bueno, en el 43 también está. están barro y hierro, sí, en el 43 los dos. Hierro también. Y en el 40. Ajá, en el 40. Muchas gracias, niña. Ujú. Perfecto. Y en el 44 también está. En el 44. Ok, Hierro, aquí también aparece, bueno, esta vez en plural, reinos, rey. refiriéndose a este conjunto de reinos que El aparece. hierro hizo añicos de al hierro. Y también está a bronce, Sí, está el bronce, esto es lo que quiero señalar, los elementos. plata y Tenemos el oro. hierro, aquí también en el 45. Tenemos bronce en El el barro, la 40. plata y el oro. Ajá, muy bien. Teníamos plata y tenemos oro. reino. Arriba está levantará otro reino. En el versículo, ajá, En el reino. 39 levantará otro reino. Y en el 44 levantará un reino. Ok, esto sí. Muy bien.
Entonces podemos ver la idea principal del sueño, ¿verdad? Es mostrar transiciones. Y hay diferentes tipos de reino dentro de esta visión. Cada uno de estos materiales reflejan un reino. Lo interesante de los primeros versículos del 31 al 35 es que cuando está mostrando la imagen de esta imagen, empieza hablando del oro, ¿verdad? Que es era lo más valioso en la época, hasta lo más bajo, ¿verdad? En materiales, los dedos de barro. Eso era importante para esta revelación. Después vamos Y a... barro cocido. Muy bien. Tenemos otra repetición, otro personaje. Bueno, aquí tenemos su majestad, muy, muy repetido. Pero tenemos también otro personaje muy importante. Dios, Ujú, ese es el personaje. Vamos a ver las características. El dios de los dioses, ¿verdad? Esta es una característica muy especial. el soberano de El los reyes. soberano de los reyes. Ujú. Ok. Tu Dios revela todos El que los revela misterios. todos los misterios. Porque Sí. él está impresionado no tanto por el contenido, sino porque, o sea, acaba de pasar un milagro. Le dijo que soñó y qué significaba, ¿verdad? Ujú. Luego el recurso. El gran Dios. El gran Dios. Y el 45. Ay, muchas gracias. Este se me había ido. Y hay otro título muy importante para referirse a Dios en este versículo, en este pasaje. En el versículo 44, ¿se acuerdan? El Dios del Reyes, cielo. El Dios del cielo. reyes del Dios cielo. Esta es otra Perdón, característica. Maguito. Sí, sí, don. La tabletilla nuestra se desconectó. ¿A partir de qué versículos que se está haciendo el análisis? Del 36 en adelante. Ah, ok. Entonces tenemos otro, este otro elemento muy importante, ¿verdad? Del Dios del cielo. Es como lo más elevado que existe. Lo interesante del relato de Daniel es que vamos a ver que el Dios del cielo interviene aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces hay toda una teología ahí del reino que se está acercando. Y ahí vamos a hablar mucho del Evangelio. Vamos a ver el Evangelio. Entonces la idea principal está muy clara. Tenemos 4 reinos, ¿verdad? Mainito dice que barro cocido, mitad barro cocido. También. El barro cocido. ¿En qué versículo? Está en ya le digo, ay, me lo subes y me lo bajas y no veo. Perdón, ya no lo muevo. Ya se me perdió, ¿ve? Está en el 41, Mainito. Sí, en el Dice 41. mitad hierro, mitad barro cocido. Ok, esto sí. Muy bien. Final del- Abajo en el 45 lo repite, pero solo pone barro. Solo barro. Pero Como cosa en el barrio. sí, es muy importante. De horneo. Exacto, que se une. Muy bien. Bueno, tenemos otro personaje, obviamente, el personaje principal del relato Dios. Daniel y los amigos, ¿verdad? Estos serían Sí. los personajes que vemos. El 47, el Dios vuestro es Dios de dioses. Ajá. Mi soberano los reyes. Es como vienen estos. Soberano de reyes, que revela todos los misterios. Sí, es así. Ok, sí. Yo veo, bueno, en esta versión, don Carlos, no sé si en Reina Valera estará igual. Hay 4 atributos o vemos Sí, 4 características, ¿verdad? El Dios de ustedes. es vuestro Dios. Ujú. Ah, bueno, hay una variación. En Es esta versión dice tu Dios. Dios es el Dios de los dioses. Ajá, Señor de los reyes. ajá, El que misterios. ok. Y el que revela, ¿no? Ujú. Ok. Estas son las 4 características. Entonces, yo soy más fa- fanático a traducir con vuestro Dios y no con tu Dios. El tema que tenemos aquí con los pronombres es que cambia nada más la persona de singular a plural.
pero yo creo que es mejor vuestro Dios. ¿Por qué? Porque ve a Daniel y a sus amigos como un conjunto, ¿verdad? Y también a Israel como un conjunto. Así que, bueno, pero eso es un pequeño detallito. Muy bien. Ya tenemos entonces palabras repetidas y tenemos los personajes, ¿verdad? Tenemos entonces a Nabucodonosor, tenemos a Dios, tenemos a los amigos de Daniel y tenemos una roca extraña, una piedra ahí curiosa en el versículo 35. Pero bueno, Ese es el Señor. bueno, doña Lili parece que va muy adelantada en este estudio. Sí, Me ok. adelanté mucho. Entonces, ¿qué les parece? Y hacemos el paso 3, hacemos preguntas al texto. Podemos preguntar cualquier cosa a partir del versículo 36. ¿Les parece? Pues, chipeta. Este fue. Donde quiera que esté. O puede ser del 31, no hay problema. Si quieren hacer preguntas desde el 31, no hay problema también. Yo quiero hacer la pregunta. Ahí en el versículo 31, ¿por qué horrible? Un aspecto Ah, horrible. sí, gracias. Yo quería saber eso. Ujú. ¿Cómo era la estatua? Qué fea, ¿verdad? ¿Y por qué aspecto horrible? La estatua en el sueño. Terrible, dice. Ajá, hay otras versiones que dicen terrible. Sí, me gusta mucho. ¿Y Eso. por qué dice que la cabeza es de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los músculos eran de bronce Voy a y las ponerlo piernas eran de hierro? ¿Por qué eso? Así. en ese orden. Todo el capítulo. ¿Cómo fue cortada la piedra? Ah, ¿De dónde apareció esa piedra? ¿de La dónde? ¿De dónde apareció? roca. La roca, sí, porque todo aquello es roca, ¿no? Ujú. Y en el versículo 38, cuando ya empieza como a describir el sueño, que le dice, tú eres aquella cabeza de oro. ¿A qué se refiere? Ah, ok, ok. Ahí estaba. En el 38, ¿verdad? Está, está un poco relacionada con esa de la forma que está constituida la estatua. Así está difícil. Su majestad la cabeza de oro. Muy bien. Ok, Ay, por- mira. me costó encontrarlo, pero gracias. Ujú. Pero porque dice, tú eres aquella cabeza de oro. Ah, este es Dios Reina Valera. Sí, Ajá. Ok. Voy a entonces a poner otra pregunta aquí sobre su majestad para recordarme que hay una variación con Reina Valera y vamos a explicar por qué. Buena pregunta. Aquí en el versículo 34, no sé si alguien tiene otra versión abierta. ¿Cómo empieza el versículo 34? El 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro, y el barro cocido y lo desmenuzó. Ujú, ok. En la nueva traducción viviente dice, mientras usted observaba una roca de una montaña fue cortada, pero por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y lo hizo pedazos. Dice en la nueva traducción viviente. Evidente. Es que esta versión empieza con de pronto, ¿verdad? Pero no, Y por era manos como una humanas. forma de agregar suspenso al relato. Pero no por manos humanas. De Lo más pronto. inesperado pasó. Ujú. Bien. ¿Hay otra pregunta por allí? Hoy sí está difícil tener más preguntas que versículos. Tenemos muchos versículos.
Me escucha, sí. Muy bien. Ujú. Ujú. Ok, hiciste una pregunta número 2 que decía por qué los metales o el barro y esto, Ok. pero pareciera como que hay una relación, digamos, en la parte más alta, más valioso y abajo menos valioso. Y entonces habla como de los reinos. Si están describiendo los reinos, es como una secuencia, ¿verdad? Eso, de que van como perdiendo fuerza y eso es lo que hace simular o lo que hace mostrar más bien que la imagen sea de esa manera. Sí, Agregarlo ahí, tal vez cuando nos explicas lo de los metales y esto. voy a ponerla acá, aquí al final. Al final del 33, para poder tomarlo todo como un conjunto. Ok. qué tal sería la roca? Que una roca hizo polvo oro, hizo polvo hierro, hizo polvo bronce. Ajá. ¿Verdad? Digo yo, ¿qué clase de roca habrá sacado Dios de cuál montaña como para pensar de que tuvo la capacidad para hacer polvo a metales? Sí, eso. Voy a ponerlo aquí abajo, en el final del 35, para hablar un poco de eso. Ujú. ¿El viento lo habían puesto como algún personaje o no calza ahí para Eso eso? no. No, no pusimos viento. ¿Dónde? Porque el viento tuvo participación en deshacer la estatua. Ah, sí, 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 sí. Wow, eso no lo había visto. ¿En qué parte está? En la Está Al principio estaba eso. en el 34, ¿no? 34, creo. Sí, en el 34 tiene que ser. Para ver. Oh, No, en el Eh, 35. En el La estatua 35, ¿sí? Ah, se 35. hizo polvo, el que vuela como en el verano. ajá, la el estatua viento barrió con la 34. estatua. Tiene toda la razón, Norma. Muchas gracias. Eso también. Ujú. Es interesante que en la interpretación no aparece, ¿verdad? Y no quedó rastro de ella. Eso fue lo mejor. Sí, ha sido más dramático. Ujú. La primera vez que la Biblia menciona una aspiradora, Sí. ¿eh? Sí, se llegó. Fue una aspiradora natural. Sí, ¿no? Muy bien. Después. Ya más abajo. Sí. Tuviste mucho el texto. Hay algunos detalles menores que seguramente saldrán en la conversación, pero no sé si también pudieron ver que esa misma roca que hizo añicos, Se ¿cuál es? convirtió en una montaña. Se convierte en una montaña. Exacto, eso es Ajá. lo que quería decir. Allí en el 30 y... donde está lo del viento, creo, 35 era. En el 35. Ajá. Se convirtió en una enorme montaña. En cambio, la roca Ajá. se dio Ujú. convirtió en una montaña enorme. Ese también es un Y detalle llenó toda muy la tierra. importante. Vamos a hablar de eso. Y por qué dice que llenó toda la tierra? Ajá. Ajá. Vamos Eso a... está bueno. Ese está bueno. Tiene muy buenos ojos. La reproducción del reino. Este es el Y sueño que eso es lo tuve. lindo de la escritura, que Ajá. todo, creo que algunas veces lo he comentado, es muy interesante ver cómo los salmos, la ley, el Génesis, los profetas, todos apuntaban a la persona, ¿no? A la persona de Jesús. Entonces vamos a Ujú. hablar de esto. ¿Y por qué en el sueño dice su majestad es rey entre los reyes y el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria? Muy buena pregunta, vamos a hablar de eso. Ujú. Y estás afilada. Oiga, sí, doña Lili, ¿qué le pasó a usted en esas vacaciones? Le quito Aquí, fuerza. escuchando, escuchando. Hay tantas preguntas Mi que hermana, digo, wow, mi hermana de Lili, es aquí, que
La esposa que de Don Omar son tocayas, somos tocayas. son tocayas. Ok. Ajá. Yo tengo una tocaya allá largo, ¿vio? Qué Allá en bonito. Venezuela, sí. Hay que preguntar si el término tocayo se usa en Un Venezuela. No sé qué hace Ah, algo bueno, extraño. sí. Eso sí, ¿verdad? Bueno, tenemos el Sí, mismo. Sí se usa. sí, claro. Ah, bueno, qué susto, porque, Sí, como sí. No, sí, sí. porque me ha pasado que a veces uno habla con otra persona que también habla español, pero es de otro lugar y una palabra significa totalmente otra cosa. Totalmente otra cosa. Termina siendo un vacilón, ¿verdad? Pasa muy común. Sí. Pero bueno, sí, ok. Si tienen alguna otra, pues aquí tenemos buen tiempo. Ajá, en el 43, cuando él dice, Su Majestad vio mezclados el hierro y el barro, los dos elementos que no pueden fundirse entre sí. ¿Esa por qué le da tanta importancia a eso? Es real, así es como, Ujú, perdón, ok. ¿por qué le dio como tanta importancia? Es como muy obvio, ¿verdad? Que el hierro y el barro no se funden y se lo hace ver, es algo muy como importante, sí. Sí, Un segundo. Bueno, ¿por qué será? Que nos da una vista de lo que es lo obvio ahí. sí, ¿verdad? Lo que, Mayito, en el 40, ¿por qué es que dice al final, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos? Ok, voy a ponerlo acá. Una pregunta general, hermana. Sí. Pero aquí, este versículo va a relatar todo lo que son las 70 semanas de Daniel, o sea, la profecía. Por eso es que hay tantas preguntas, ¿no? Ah, ¿O ok. no? Sí, vamos a hablar de algunas conclusiones que podemos sacar de aquí, pero hasta que lleguemos al capítulo 7, vamos a ver cómo se relacionan con las semanas. Ujú. Ok, perfecto. Pregunta. No, espera, es que don Carlos iba a decir algo. Ah, perdón, sí, está bien. lo que me parece a mí es que ahí lo que se da entre el hierro y el barro es una fundición, no la unión, sino que se funden en una sola pieza, y aunque no haya unión entre ellos, pues no se va a dar, pero sí se fusiona a través del calor. Hay una mezcla, pues. Claro, con Ujú, el calor, sí. sí, Ah, habrá una mezcla. Ok, muchas Sí, Pregunta. Sí, don Omar, te escuchamos. A ver qué comentarios existen sobre lo que menciona el versículo 36, porque dice, en el segundo párrafo, dice, además ha puesto en manos de su majestad, a la humanidad entera. Y más adelante menciona que no importa dónde vivan, Dios ha hecho su majestad gobernante de todos ellos. Ujú, Eh, por decirlo así, hasta en los tiempos de Daniel se medio conocía el mundo habitado, que se ujú, conocía hasta esa fecha, porque de ahí habían partes del mundo que estaban habitados pero no conocidos. ujú, Entonces, ¿qué dirán los comentaristas sobre el tema de generalizar tanto como que el Señor mencione o le enseñe en el sueño de ujú. que Él era majestad de la humanidad entera? Ok, muy buena pregunta. Ujú. Y hay mucha discusión con respecto a esta frase. Ujú. Bueno, hay discusión alrededor de todo el libro de Daniel, ¿no? Pero sí, esta frase se las Sí. trae. Ok, bueno, vamos muy bien. Como hay tantas posiciones, ¿verdad? De acuerdo a los comentarios de las Biblias, ¿verdad? Lo más chiquitito que tal vez uno tenga a mano. Eh, lo que uno entiende, o ahí al final, de 44 en adelante, es que habrá un reino final. Y por supuesto, me imagino que realmente se está apuntando a Jesucristo, es lo que creemos algunos que hemos leído, ¿verdad? O entendemos.
Mm. Entonces, no sé, cuando dijiste que lo vamos a ver en el 7, no sé si es que, o tal vez si tenés alguna posición en eso, alguna cosa que pudiéramos escuchar acerca de hacia dónde apunte toda la visión en sí. Y Ok. apuntaría, por supuesto, a que vendrá un reino, porque es el único reino que sabemos que es para siempre, eterno, y que lo pondrá Dios. Y si tuvieras alguna conclusión al respecto, me encantaría oírla. Gracias. Sí, vamos a hablar de, hay por lo menos 3 escuelas de interpretación, o sea, escuelas grandes, Ujú. ¿verdad? Que se dividen, pero vamos a hablar por qué no juntan sus criterios, cuáles son las ventajas y desventajas de cada escuela, y cómo cambia la interpretación del libro según cada una de ellas, ¿sí? Muy bien, Pero en el muchas gracias. capítulo 7 vamos a hablar de lo más básico del texto, ¿verdad? En qué todas tienen en común, porque eso es Ujú. muy importante. Am, Voy a adelantar un poco de ese capítulo, del capítulo 7. Por la forma en que se escribe, siempre podemos extraer una idea principal, ¿sí? Entonces, la regla para interpretar profecía es siempre pensar en que hay, por decirlo así, una tensión. ¿Qué es una tensión? Son dos cosas que parecen contradecirse en cierto sentido, pero realmente se complementan. Entonces, hay una escuela de pensamiento o hay escuelas de pensamiento que dicen, esto se cumplió literalmente en los tiempos de Daniel y hay que respetar el contexto histórico de Daniel, ¿sí? Y hay otra escuela que habla de todas estas visiones son totalmente del futuro. Entonces, todo esto que vamos a ver son cosas que van a pasar, ¿sí? Ok. Esos Sí. son los dos extremos, ¿sí? En medio de esos Mm, dos extremos hay dos posturas más que se llaman posturas balanceadas. Lo que tienen en común las 4 posturas es decir, ok, el reino tiene que ser el reino del Señor, porque es el reino que no tendrá fin. Entonces, ujú. a partir de ahí, lo primero que debemos hacer es, cuando vemos este mar de opciones, siempre es leer el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio en este texto? Entonces vamos a hablar mucho del reino y vamos a hablar del énfasis que da en el capítulo 7 del reino. Pero vamos a hablar mucho de historia en el capítulo 7, ¿sí? Muy Bueno, bien, qué bonito. Ujú. Sí, don Carlos, le escucho. en el 43 hace una comparación muy bonita, donde dice, así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Es decir, que lo que es la fundición del hierro con el barro, pero al final no se une. Ujú. Pero en los grupos sociales en los cuales van a venir a atacar al rey, se forman estrategias, pero que tampoco se unen. Eso, eso es un súper elemento para la interpretación de este pasaje. Vamos a hablar de eso. Es más, no puse pregunta ahí, pero bueno, sí, lo subrayé. Vamos a hablar de eso también. Con respecto al 39, manitos, ¿Sí? para los que usan la Biblia para pelear, en el sentido de que muchos hablan que la Biblia tiene contraposiciones, porque es extraño que digan el 39, extraño no, uno sabe que es Dios actuando a final de cuentas, pero dice, después de su majestad, y cuando habla de su majestad se está refiriendo al reino babilonio, ¿verdad? Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Y qué vacilón, vea, ¿por qué lo menciona como de menor importancia? Porque los medos y los persas, a final de cuentas, conquistaron Babilonia. Ok. Entonces suena como, tiene un asomo de contraposición, aunque uno sabe que en la Biblia no existe, simplemente es aquellas cosas que solo Dios sabe cómo las hace, Ujú. ¿verdad? Pero sería interesante que comentaras algo sobre cómo es que un reino de menor importancia logra conquistar un reino tan importante como Babilonia. Sí. Puse una pregunta sobre menor importancia, para que no se me olvide. Okay.
Un momentito. Ahora sí. Estos Mexican Kids, ¿verdad? Y no, ella. Bonita. Bueno, Parece que no tenemos más. Sí. No, Vamos a tratar de abarcar las que podamos desde el 31. ¿Sí? Primero está la estatua enorme. Es de un tamaño impresionante. Eso es otra forma para Daniel decir, nunca habíamos visto algo de esta magnitud. Este proyecto no tenía estas dimensiones. Entonces, para un momento donde su imperio había creado cosas increíbles, esta visión le suena mucho a Nabucodonosor. O sea, lo que viene, este sueño es grande porque justamente este proyecto de la estatua era de algo totalmente difícil de medir. Ahora, qué, qué tema hay con la frase de aspecto horrible? Literalmente es que infunde temor. O sea, impresiona a pantalla. Todo lo demás se ve sumamente pequeño delante de este gran proyecto, ¿verdad? Esta estatua enorme. Entonces la cabeza de la estatua era de oro puro, que era el material más increíble, realmente valioso, y sigue siendo muy valioso hasta el día de hoy. Ujú. Bueno, después vamos a ver cómo son nombrados estos metales. Tenemos oro en la parte de arriba, plata, que tiene menos peso en el pecho y los brazos. En el vientre y los muslos tenemos bronce. Entonces vemos una decadencia. Del oro pasa a la plata, de la plata pasa al bronce y las piernas eran de hierro. Lo mismo que la mitad de los pies. Y en la otra mitad había barro cocido. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Dónde usted, bueno, aquí estoy hablando con especialistas de la construcción, ¿dónde usted pone más peso y más valor? En las bases, ¿sí? Eso es lo que le da estabilidad a la estatua. Si una estatua es muy grande y tiene muchos elementos valiosos que se pueden perder y pesados en la parte de arriba, ¿qué está pasando aquí? Usted está se cae. construyendo algo totalmente inestable. Sí, Esta decae. estatua enorme no puede moverse ni un centímetro. Esto es lo que vemos como contraste. Esta estatua gigante no se puede mover porque presenta debilidad en las piernas y en los pies. Así que este gran proyecto, esta estatua enorme, está pues destinada a caerse y no avanza. Ese es el contraste. En cambio, esta roca, que vamos a ver que aparece de una forma dinámica, entra a escena, rompe la estatua y esta sí se transforma, sí se convierte, sí se mueve en una roca, en una montaña gigante. Entonces, Ujú. veamos el contraste. La estatua enorme, totalmente, podemos verla segmentada, ¿verdad? Contra una roca que parece una sola pieza. Una estatua, perdón, gigante, inestable, que termina siendo pulverizada. Y una roca totalmente estable, fuerte, segura, que va creciendo y creciendo, creciendo. Entonces, esto es lo que tenemos. En el versículo 34 tenemos este de pronto, porque aquí Daniel quiere llamar a la sorpresa. El punto central de la revelación no está en el destino del rey, sino en este personaje tan importante de la roca, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra clave para interpretar todo Daniel. Buscamos el evangelio y de seguro, buscamos a la persona de Jesús, ¿sí? El gran problema que hemos tenido al estudiar profecías es que Jesús parece ser el personaje olvidado. Y a esto ya lo habíamos hablado en el libro de Apocalipsis. Bueno, versículo 35, vamos a ver,
el viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. Es bastante interesante porque cuando algo moría en las culturas de Medio Oriente, lo peor, lo más vergonzoso es que algo quede tendido sin vida en la calle, esperando a que el viento lo eliminara. Esa es la forma más, era la forma más vergonzosa de morir en Medio Oriente. Y hasta el día de hoy sigue siéndolo. Entonces, ¿por qué tenemos aquí que el viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella? Es que es totalmente humillada y nadie quiere ni tocarla, ni enterrarla, ni nada. O sea, ella murió y nadie ni siquiera quiso barrer sus restos. Entonces vemos que este hermoso, impresionante, intimidante proyecto pues termina siendo vergonzoso, ¿verdad? Entonces, claro, el rey está echando para su saco y dice, yo soy la cabeza de oro de todo esto. Entonces, sí, lo peor que él se temía va a pasar, ¿sí? Bueno, veamos también que la roca se convierte en una enorme montaña y esto es bastante curioso. Así como nadie puede enterrar a esta estatua enorme, nadie puede detener a esta roca que se convierte en una montaña y llena toda la tierra. Mucho de lo que tenía como expectativa Nabucodonosor era que su reino llenara toda la tierra y ahora se da cuenta que tiene competencia. Y esa competencia, según esta revelación, no es nada fácil de eliminar. De hecho, ya está pronosticado que ni él ni ningún otro reino siguiente va a poder ni siquiera cumplir esto que vemos que el reino sí hace, ¿verdad? Versículo 36, no tenemos preguntas. Y ahora sí, en el versículo 37, Su Majestad es rey entre los reyes. Esto era una de las frases que él más le gustaba que dijeran de él, ¿verdad? Entonces, es como decir, usted está en un nivel totalmente superior donde definitivamente nadie podría alcanzarlo. El tema es que la revelación, el sueño, le acaba de decir que tiene sus días contados, así que el tiempo que le queda es bastante breve. Vamos entonces con la pregunta. Su Majestad es el gobernante de todos ellos, de la humanidad entera. Bueno, como decía Don Omar, a primera vista las palabras de Daniel parecen una exageración, ¿verdad? En Costa Rica decimos que en lugar de profeta parece jetón, pero es que ¿era realmente el reino de Nabucodonosor superior a todos los demás reinos? Bueno, pues es que Exagerado. cuando uno mira la situación, ¿verdad?, que ocuparon los antiguos reinos, es evidente que el imperio de Babilonia no se compara en tamaño con los otros. Por ejemplo, como decía Don Omar también, el imperio asirio que lo va a preceder, el imperio persa o el griego y los romanos que le siguieron, pues estuvieron muy cerca en tamaño, pero aquí se está refiriendo a un tema de prominencia. Entonces está diciendo que Babilonia tenía razones para considerarse siempre el primero. Aquí siempre tenemos que pensar en cuál era el contexto literario, o sea, qué es lo que sabía la audiencia. Bueno, lo que sí sabía la audiencia es que en Génesis 10:10, este fue el imperio, el primer imperio que comenzó pocos días después del diluvio. Así que en tema tal vez de tamaño, no tenía o no va a ostentar este título, pero sí en el tema de la fuerza organizativa que tenía Babilonia. Y ninguno de los reyes, de los reinados siguientes va a tener la fuerza organizacional que tuvieron ellos. Y aquí, entonces el profeta le tira un halago, le dice, Su Majestad es la cabeza de oro, ¿sí? O sea, lo que se ha hecho muy bien y va a ser recordado por toda la historia. Y esto es gracias a usted. Así que ahí se le infló un poco el pecho, ¿verdad? A Nabucodonosor en ese versículo 38. Pero sí, no hay contradicción histórica de la Biblia con lo que sabemos, sino que más bien es analizar eh, cuál es la función de este versículo 38 dentro del discurso. Y dentro del discurso es hacerle ver
al rey que por ser los primeros y ser los más organizados, este reino pues era, es o fue más bien incomparable. Entonces, eso sería. En el versículo 39, Ay, Néstor, sí, don Carlos, dígame. parece a mí que el Señor es claro, no en el poder que tuviese Nabucodonosor ni los otros reinados, sino más bien que hace una identificación de, por decir, bueno, usted Nabucodonosor es el principal, y lo vamos a tipificar como el de oro, como la cabeza fuerte. Ajá. Viene el de la plata y viene el del bronce. Y en el 39, dice, y después se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercero reino de bronce. Es decir, que identifica a Nabucodonosor como el rey principal, y le da un valor de oro. Al Ujú. segundo, valor de dinero, de plata, que es mucho menor en ese tiempo y hoy día también, que es el de plata. El tercero le da un valor todavía menor que el de plata y lo identifica como el de bronce. ¿Verdad? Y la estatua al final dice que está hecha con hierro y con barro. Es decir, significa que es una estatua rígida, dura, maciza, pero que se compone de bronce, plata y oro, que son tres reinados que vienen en el proceso posterior. Ujú. ¿Verdad? Exacto, exacto. Y esa es la idea principal. Y los va a contrastar con la piedra que los va a hacer añicos. Ese es. Vemos entonces cómo se va degradando también la cosa, ¿verdad? Aunque tienen características importantes. Por ejemplo, el de bronce va a dominar toda la tierra. Eso es muy importante. Pero no va a ser eterno. No Finalmente, hay un tenía cuarto. señorío, Ah, perdón, don Carlos, le escucho. no, que no tenía el señorío de Nabucodonosor. Exacto, exacto. Aún en su capacidad organizativa, no va a tener ese mismo, ¿qué podemos decir? Temple. Sí, sí, ese es exacto. Esa es la palabra. Ujú. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Em, Aquí en el 39, bueno, no quedan comentarios, pero aquí quiero hacer una acotación en el 40. Porque cuando estudiamos el sueño del rey, tal como Daniel lo relató, entonces podemos ver la explicación del misterio acerca de cómo se desarrolla la historia humana, ¿sí? Y cómo es comprendida. Un momentito. Formalidad. Sí, mi amor. Saluda. Lucas, Hola. ah, Hola. Qué susto me pegó. Sí, amor. Yo hablando de la estatua y me aparece este a la par, imagínense qué es esto. Bueno. Lo importante acá es que la revelación se da en arroz y frijoles para Nabucodonosor. Le está hablando con cosas que él conoce, él sabe, ¿sí? Y también considerando su trasfondo pagano. Entonces es muy importante hablar de el mundo en el tiempo de Nabucodonosor, porque ellos creían que la historia humana estaba conformada por cuatro eras o cuatro tiempos y cada una de ellas iba a ser más infeliz que la anterior. Así que esto es lo que está representado en los metales. Él podría entender rápidamente, si hay cuatro eras que van cada vez peor. Entonces, Nabucodonosor conocía este mito y para él toda esta revelación tiene muchísimo sentido con todo su trasfondo, ¿verdad? Esto es muy importante. De ahí saltamos, este cuarto hará polvo a los otros reinos, y esto es la indiscutible victoria, ¿verdad? Que claramente pues podemos asustar al evangelio. Aquí en el 43, cuando hablamos de los Solo, elementos que no pueden ok, fundirse entre sí, solo sabe. es muy importante. ¿Qué quiere decir esto?
que habrán reinos que por medio de alianzas van a tratar de lograr ser como el de oro, tener esa belleza, ese temple, pero ni aún así lo logran, no pueden mantenerse en el tiempo. Eso es lo que apunta el versículo 43, que aunque en estos otros momentos estos reinos implementan la estrategia, aún así no les alcanza, ni todos juntos. Por eso es muy importante señalar que esta estatua, todas las interpretaciones coinciden en que es un proyecto humano, humano caído, ¿verdad? Al fin y al cabo, eso es lo que podemos extraer como idea principal. Aún con todas las estrategias, con todas las nuevas tecnologías, estos reinos no se mantienen en pie. Y esta es la idea de la parábola. Ok, ahora sí, vamos con la pura controversia. La pura controversia está en el 44 y este es nada más, bueno, 45 también. Am, Dado que el versículo 44 eh, está presente en este capítulo y dice que en el día final, este cuarto imperio, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, pues muchos comentaristas han concluido que este cuarto reino tiene que referirse al nacimiento, muerte y resurrección de Cristo en la era Amén. romana, ¿sí? Pero, Y esta es sí, la interpretación más común. Entonces, el primer reino sería Babilonia, el segundo serían los medas o medas persas, el tercero sería Grecia y el último sería Roma. Esta es la más popular. Ahora, vamos a ver después en el capítulo 7 que muchos otros estudiosos creen que este versículo 44 significa lo que el autor esperaba que ocurriera en la época de Antíoco Epífanes, ¿sí? Era la época griega. Bueno, otros opinan que más bien, sí, es que hay un montón de opiniones, que más bien aquí versículo 44 apunta a la segunda venida del Señor y el final de todos los tiempos. Esa es otra de las posiciones. Entonces aquí nada más vamos a hablar de por qué creemos o por qué se dan estas interpretaciones. Bueno, tenemos que recordar que lo que era importante em, era lo que estaba en la mente de Daniel cuando hablaba de la visión. Entonces, lo de Daniel no era definir imperios con exactitud. No, no, no. Daniel no quiere que él se concentre, que Nabucodonosor se concentre en los reinos, sino más bien que él choque con la realidad del triunfo final del reino de Dios. Aunque estos reinos van pasando, el reino de Dios se está acercando. Y esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea principal. Pero como les dije, en el capítulo 7 vamos a hablar más de polémicas históricas, ¿verdad? Sí. Am, y finalmente, pues vamos a terminar hablando porque se nos cortó el tiempo, vamos a hablar entonces de la roca, del significado de esta piedra, pues. ¿Por qué podemos decir que Cristo es la roca en estos versículos? Porque en el 34 y en el 45 tenemos algo muy interesante, un detalle para tomar en cuenta. Dice que fue cortado sin ayuda de manos humanas. Entonces, quiere decir que esta roca que ha irrumpido en la historia, también ha traído un juicio devastador, ¿verdad? Para todos estos reinos, una gran amenaza. Entonces, eso es lo que podríamos decir. Está proclamando aquí que la causa principal de los altibajos de la historia humana no se encuentra ni siquiera en los defectos morales de los seres humanos, sino que más bien hay un Dios soberano actuando en medio de todas las épocas y en medio de todos los reinos. Entonces, em, fíjate aquí. ese es el reino, sí, ese es el reino, con un poder irresistible, con un poder que crece y que también aniquila todas las competencias, ¿verdad? Entonces, al oír esto, vemos
reacción del rey, ¿verdad? Tu Dios es el Dios de dioses, soberano, que revela todos los misterios. Aquí se convirtió o no se convirtió el rey. Eso lo vamos a dejar para el estudio siguiente. Está por continuar, ¿sí? Ahora, ¿les parece si juntos pensamos en por qué este texto fue importante para la primera audiencia y por qué este texto sería importante para nosotros hoy? Voy a apuntarlo. Todo lo que ustedes digan acá lo vamos a apuntar. Ay, ay, ay. Ya me... Mira, A mí me parece que en parte lo que el Señor quería era mostrar de que no iba a haber ninguna otra cosa, ningún otro reino sobre él, sino que él era importante, que él no iba a ser destruido, que iba a permanecer para siempre. Mm. Y esto es parte de lo que tenemos que proclamar hoy, ¿verdad? En medio de un mundo que vive de sueños intranquilos, las dinastías tiemblan, se caen, la política se da vuelta y va en un péndulo de arriba a abajo, de derecha a izquierda, Y, em, y anuncia guerras. con un montón de guerras, pues esto nos recuerda que el reino no se ha detenido y que el reino está creciendo. Amén. Y a veces vemos el reino de las tinieblas avanzando, ¿verdad? Y aquí es donde este texto nos da mucha esperanza. El reino de los Amén. cielos no es que está retrocediendo, no está perdiendo, no se va a dejar de cumplir ninguno de los planes de Dios, solamente avanza de una forma misteriosa. Amén. manito, Amén. Don Carlos, lo Dime. escuchamos. tengo dos apreciaciones. Me parece que en estos versículos uno comunica al mundo de un nuevo reino intocable, invariable, grande, majestuoso, poderoso. Y demuestra que hay 4 reinados ahí que todos van a ir pasando. 2, me parece a mí que consolida la historia de Daniel, de Mesac y Abednego, Ujú. desde el momento en que son llevados cautivos, son puestos a orden del rey, y los rey los manda a preparar. Aquí ya ellos 3 se consolidan con un poder político, con un poder económico, con un poder fuerte en esos reinados. Ujú. ¿Ya? Y no, ese detalle ese contraste es súper interesante. Y vamos a ver cómo da un giro también ahora en el capítulo siguiente, ¿verdad? Sí. Este libro es un libro de cosas inesperadas, pero lo que sí podemos esperar es el reino poderoso que avanza. Karen, Amén. disculpe, le escuchamos. Eh, bueno, una de las aplicaciones que yo puedo ver es que Dios como que quería decirle a Nabucodonosor que no hay nadie que es indispensable. Entonces, a pesar de que él parecía estar como en la cabeza y que de oro y todo el asunto, o sea, al final él no iba a estar siempre. E incluso los demás, aunque fueran de metales preciosos o lo que fuera, no iban a estar siempre y al final se iban a ir, ya en algún momento no iban a estar, y iban más bien la estatua que fue toda como deshecha, como para mostrar eso, que al final no hay nadie indispensable. Y así igual ahora nosotros podemos ver que hay gente, bueno, que se cree todo o incluso nosotros mismos a veces en la cotidianidad que si yo no estoy, ¿quién va a cuidar a mi papá? Que si yo no estoy, o sea, es lo mismo, o sea, a veces nos creemos indispensables en lo que hacemos o en nuestro trabajo o en lo que sea y al final Dios puede quitar y poner a otra persona cuando Él Amén. guste. Amén. Ay, Karencita, qué duro. Me dio por toda la jupa, gracias. Amén. Ay, Amén. amén. Ay, ay, ay. Bueno, Es que es eso, tal cual. El reino sigue avanzando, ¿no?
Mainitor, sobre lo que dijiste, sobre el tema de que si Nabucodonosor se convirtió o no se convirtió. Bueno, no se menciona nada al respecto, pero yo pienso que la pista que Dios le da en el versículo 44 a Nabucodonosor, que dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Él está refiriéndose a los reyes que hace alusión, ¿verdad? El oro, la plata, el bronce y el hierro como el barro, que se refiere al último reino, que era el reino romano. Entonces ahí Dios, y yo creo, digo yo, que le está diciendo contundentemente a este señor Nabucodonosor, pues que el reino de él va a pasar, punto. Porque ya no es la intervención de reyes poderosos humanos, sino la intervención de un Dios soberano. Ujú. Aquí la historia, como decía la Keren, en el sentido de que hay una historia, pero Dios interviene constantemente en la historia para que el hombre no olvide que Él existe. Y como para agregar un poquito más el hecho de que debemos de acordarnos de que Daniel siempre glorificó al Señor y que por eso dice en el versículo 46 que Nabucodonosor se postró delante de Daniel, pero es porque él vio en Daniel lo que Dios hizo a través de él, por la misma situación de que él glorificó al Señor, que eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, siempre glorificar al Señor, no dejarnos las cosas nosotros, sino exaltarlo a Él. Mi hermana Lili, la Lili Yo, Mori, Morillo, Morillo. Murillo, la Mori- otra es Vargas. Bueno, era coincido con mis hermanos. Es un pasaje que es para el presente y para el futuro. Yo lo veo como que la venida de Cristo es inminente. Nos habla que es de un Dios soberano, que no habrá ningún rey, ningún imperio que sea capaz de poder con Dios, pues, y como decía, creo que era Karen, ¿no? Nada, no somos indispensables y que todo pasa. Y bueno, de verdad que deja muchas interrogantes todavía y así como unas ganas de seguir conociendo más y más a profundidad la palabra. Muchas gracias. Sí. Amén, amén. Hay un tema también que esta figura colosal eventualmente tiene un significado político, pero también podríamos hablar de cómo se llama nuestra estatua, ¿no? ¿Cómo se llaman nuestros pequeños imperios sociales, empresariales, financieros, eclesiásticos? Y, y cómo esto también nos recuerda que solo hay uno sentado en el trono para siempre. Em, Nos hace pensar, ¿no? Al menos a mí, me hace pensar mucho de quién es el que está en el trono para siempre. ¿Alguien más? No. ¿No? La mayor Ah, usted. intervención, perdón, Lili, ¿usted vio hablar? Yo No, era ya, Leida. A Leida, bueno, hable, doña Leida. Que para, como preguntaba Minor al principio, ¿cómo lo verían aquellos y cómo lo vemos hoy? Dependería seguro de la interpretación de entonces y la que pudiéramos tener hoy a la luz de que hay tanta gente estudiando y oponiéndose, y pues, ¿verdad? Y agregando. Pero de todas maneras, a mí me da una enorme esperanza. Yo creo que esto sigue siendo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, que podamos contemplar que todo lo que han dicho, todas las cosas que hemos estado enumerando, qué buenas cosas, qué, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado. Mm. Ha estado difícil hoy la communication.
Sí, ¿verdad? Uf, Sí, a nosotros nos sacó por un momento. Bueno, tal vez tomando el hecho de que doña Leida aparentemente tuvo problemas. Y a la luz de lo que dice ahí, tu punto número 4, de que Dios interviene en la historia, yo creo que, digamos, como enseñanza para esos tiempos y para nosotros hoy, si hablamos de que ese capítulo de Daniel deja ver una intervención directa de Dios a través del hombre que tenía la mayor importancia en ese tiempo, como era Nabucodonosor, y ujú, hacerle ver que él realmente era nada delante de Dios, ¿verdad? Y por decirlo así, el pico de la intervención de Dios en la historia humana se llama Jesucristo. Aquella intervención radical de Dios, donde Él decidió, dice, bueno, no solamente voy a cambiar la historia, sino que voy a traer salvación, mi salvación, porque el hombre no lo logró. ¿Verdad? Pero decías ahora sobre el hecho de que este mundo cada día está más sin Dios. Un día oí algo en una serie de televisión que yo le digo, Lili, qué barbaridad, asombra, por no decir que asusta, porque es la posición que tienen muchos sectores humanos hoy. Es una serie que trata sobre una familia de abogados y en medio de una discusión, uno de los personajes le dice a otro personaje, le habla de una cita bíblica. Y esta persona, el otro personaje se vuelve y le dice, no, no me vengues a mí con todo ese montón de estupideces bíblicas. Y yo le dije a Lilo, ahí lo que dice, ¿verdad? El tema es que cuánta gente maneja el tema de la intervención de Dios en la historia del ser humano tan ligeramente, que considera que es estúpido lo que la Biblia dice. Porque el ser humano, y uno se pone a pensar en cómo vivían los babilónicos lo que en menos pensaban era que existiera un Dios superior al reino de Babilonia. Ellos creían que eran los señores de toda la tierra exacto, y hasta ahí llegaron. exacto, Digo exacto. yo, digo yo. No, buenísimo, buenísimo. Quiero ampliar un poquito más eso, ¿no? Cómo la iglesia del Señor, cómo la misma palabra de Dios ha tratado de ser eliminada una y otra vez por imperios, por reinados, por personas autoritarias, aún también por a veces negligencia de los mismos creyentes y cómo el texto se ha sostenido, cómo la iglesia ha crecido y ha avanzado. Aunque podemos recordar la historia, ya no están los medas, ya no están los persas, ya Egipto pasó, los griegos pasaron y el Señor sigue levantando su bandera, ¿no? Su pueblo. El evangelio no ha parado de crecer. Y Te ahí lo es digo, te lo digo de esta forma, la montaña sigue creciendo. la montaña sigue creciendo. Muchas gracias, don Omar. Sí es, la montaña sigue creciendo. Y sin mano humana. Exacto, exacto. Sí. Sin manos humanas. Bueno. Bueno, muchas gracias, mis hermanos, por este tiempo. La verdad que aprendí tanto de ustedes también y me encanta tomar este tiempo. Y Dios ha sido bueno. Así que voy a compartir estas aplicaciones en el chat. Y también voy a compartir la grabación por si alguno se perdió una parte o bueno, sí, si alguno tuvo algún problemita. O quiere compartirlo con otro. Pero muchas gracias y vamos a orar. Vamos a hablar basados en este pasaje también. Buen Padre y Dios, gracias porque podemos ver la historia de la humanidad en una visión. Tú le estabas hablando a este rey y nos hablas hoy a nosotros, Señor. Y como decía don Omar, seguimos viendo em, la roca crecer. Amén. Gracias, Señor, porque tú no has detenido tu reino. Tu reino sigue alcanzando a pecadores. Tu reino sigue transformando a esos pecadores en instrumentos de tu gracia. Tú utilizas, Señor, a tu iglesia para seguir transformando sociedad, cultura, familias, y sigues utilizando tu preciosa palabra para transformarnos. Gracias por hoy hacernos recordar, Señor, también que no somos indispensables,
Aún así, somos invitados por gracia a tu reino, a verlo avanzar, Señor. Y esto es un gran privilegio, esto es un gran honor. Y hoy Así también es, podemos Señor. ver las estructuras de nuestro mundo, el mundo que nos rodea, y muchas de ellas pretenden decir, nosotros somos Dios, por nuestro poder económico, político, social. Pero hoy, Señor, tú nos recuerdas que solo hay un Rey soberano sobre todas las cosas. Y ese es el mismo que nos está diciendo que nos acerquemos confiadamente a tu Así es. trono tan lleno de gracia y de misericordia y de favor, Señor. ¿Quién somos? Jesús. Gracias, Señor, por esta invitación que nos haces de cada 15 días ver Sí. el libro de tu vida. Gracias por estas maravillosas sorpresas, Señor, cómo tú intervienes, te metes en la historia para Así seguir exaltando tu nombre. Por favor, Señor, sigue exaltando tu nombre en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en este planeta, Señor, que se siga extendiendo tu gracia y tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús pedimos que también en este año podamos seguir avanzando, Señor, en este libro y conociéndote cada vez más. Y como decíamos al final de cada estudio, Señor, así como el texto fue importante para la primera audiencia, que este texto, Señor, siga trayendo esperanza, alegría, seguridad, gozo, Señor, a nuestras vidas y también, ¿por qué no? A través de nuestras vidas sigas impactando a otros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Bueno, amados, un gusto. Y si Dios lo permite, nos vemos entonces el 30, Dios mediante. Amén. Dios quiere. Si Dios lo permite, Si el si no Señor lo venimos antes. Amén, amén. Un abrazo a todos. Bueno, Gracias. bendiciones. Hasta luego. Bendiciones Hasta a luego, todos. Lili Murillo. Bendiciones. Saludos.